hijos de los profetas, esa figura que aparece en el libro de los Reyes, una comunidad de jóvenes que habían emprendido la tarea de prepararse para el servicio profético bajo la dirección, en primer lugar, de Elías y luego de Eliseo. Ellos habían asumido el camino de la preparación en el ejercicio de la profecía. Esa es la experiencia del día martes. La experiencia del día martes es la formación para el ejercicio de la proclama de la palabra. Y me alegra que los que están aquí valoren este espacio. Hay mucha gente, saben, que no es de Betania, que está tan pendiente de las clases de los martes, porque si no la pueden ver en vivo, ellos están pendientes de verla a posterior. Es gente que me acuerda a Naamán. ¿Cuántos israelitas vivían en la tierra y pues la tierra no le daba mayor importancia? Pero Naamán quería llevarse un pedazo de tierra y ponerlo en su casa sobre la tierra de Siria para allí doblar rodilla delante del Señor. Es cómo valoraba ese extranjero una tierra que para los israelitas no era más que tierra, no tenía esa dimensión especial de ser una tierra bendecida. Y a veces así estamos nosotros, no valoramos la tierra de la palabra y la enseñanza que se da. Estamos como Giesi deseando solo satisfacer nuestras necesidades y no pensar en el llamado de la palabra. Bien, he enviado al grupo 4 libros. Dígame, usted, dígame uno de esos 4 libros. ¿Usted? Pausa. ¿Dónde está tu amigo? Eso le dicen a usted quizás. Vaya. Vaya. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál otro? Diccionarios, correcto. ¿Le echó una miradita a los diccionarios? No mucho. ¿Y vio que eran diccionarios grandes o pequeños? Grandes. 1256. ¿Cuál era el otro libro? El último. Ya dijeron dónde está tu hermano, los 2 diccionarios. ¿El último? ¿Cómo? ¿Hermana? Correcto. Apocalipsis contra el imperio. Con ustedes voy la otra semana. No me vayan a pasar para allá. Vaya, ese es el libro. Ya les voy a preguntar por el índice. ¿Cómo no?
Esos diccionarios son grandes, ya no sé, de 900 páginas alrededor cada uno, pero son un manual para tener un panorama de muchas palabras bíblico-teológicas. Estamos con Hechos 2, buscamos seguir entendiendo qué es la predicación, en qué consiste la predicación. Y estamos en un segundo punto donde estamos estableciendo que la predicación es un hecho carismático. Es un momento que dentro de otras características que seguiremos mencionando, esta es quizás una de las más descuidadas. Siempre hablamos de la predicación como un proceso de preparación homilética, bíblica, teológica, pero muy poco se menciona en los seminarios y en los cursos de predicación este elemento carismático. El tema del Espíritu se da como por sentado, de decir que el Espíritu me guíe a la hora que estoy predicando, que estoy preparando el mensaje, que el Espíritu me dé luz sobre el tema, me dé luz sobre el texto que voy a predicar, me dé luz para ir encontrando libros y textos que enriquezcan la predicación. Pero ya al momento de ejercer la predicación, ya como que es una tarea del predicador, como que ya lo que estudió, lo que preparó, ya lo lleva apuntado, lo lleva listo y ahora le toca desenvolverse, ahora le toca a él como un orador explicar el tema que lleva y desafiar a la gente y predicar. Pero como que el Espíritu no tiene protagonismo a la hora de ejercer la predicación. Como que el Espíritu no le damos la libertad de que Él tome control de la predicación y sea el Espíritu llevando la predicación. Esta es una característica, una cualidad difícil de conciliar porque no nos enseñan esto, no nos preparan para esto. Ese momento en que la predicación, al igual que muchos otros dones del Espíritu, sean presididos, desarrollados por el Espíritu Santo. Por eso yo tengo un principio. Los pastores hablan y dicen, paso 8 horas preparando un sermón. Yo no creo en esas cosas. O quizá, tal vez cuando empiezan y no han desarrollado sí, quizás necesitan invertir 8 horas. Pero en el camino yo he aprendido que yo no me preparo para dar un sermón. Yo me preparo para predicar. Esto es como aquello de los que se preparan para un examen. Preparan para aprender. Son cosas diferentes. A veces se preparan para un examen y pasado el examen ya no se acuerdan nada. Porque solamente fue un calentón a llevar fresco todo para responder a un examen, pero una vez pasado el examen, como que no asimilan, no procesan. Por eso es que hay gente que se gradúa y usted mira que no sabe mucho. ¿Por qué? Porque realmente se sometió a
a un proceso de preguntas y respuestas y no de aprendizaje. Por eso es que a veces la gente aprende más después de graduarse que mientras está en la universidad. Porque ya cuando se gradúa y está en el campo, está aprendiendo de verdad para la vida y ya no para un cartón. Entonces no es lo mismo aprender para culminar una carrera y graduarse que aprender para la vida. Y no quiero decir que lo que aprendió en la universidad no sirva para la vida, como no, pero se requiere un proceso que le permita conectar el conocimiento adquirido con la práctica, ¿verdad? Y ahí se requieren personas que lo disipulen, personas que lo orienten, porque a veces en las universidades ni los mismos maestros están conectados con la práctica, ¿verdad? Ni ellos mismos están conectados con la realidad. En mi caso personal, yo paso leyendo permanentemente. Es decir, no paso leyendo para predicar. El martes me decía la pastora de Versalles que la han invitado a dar una capacitación y que si le podría dar las notas de los días martes. Y yo le digo, mire, pastora, yo no tengo notas. No preparo un bosquejo para cada día, sino que leo y ahí andan en la mente, ¿verdad? Las inquietudes, los temas, la información, y al abordar el texto, pues aquí viene lo carismático. Aquí viene lo carismático que les quiero decir, que es lo que sucede. Y lo que sucede es que el Espíritu me trae a mi presente toda la información adquirida. Esto no puedo como explicárselos. Es una cosa, es difícil quererles explicar cómo opera, cómo funciona el tema de lo carismático. ¿Qué pasó? ¿Se fue el sonido arriba? 1, 1, 2, 3, 1. Para que todos se escuchen, permítanme. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. ¿Ahora? Muy bien. Pero yo creo firmemente que al momento de estar al frente el predicador, con todo ese bagaje de información, y valga esto aclarar que el hecho carismático tiene como base lo que decíamos hace 8 días, la información. O sea, el conocimiento. Por eso hablaba, el predicador debe estudiar, porque la tarea del Espíritu es sobre el conocimiento. Es unión, hilación, armazón de la información que habita en el que va a predicar. El Espíritu no te va a revelar información. 2 y 2 son 4, tenés que aprenderlo en la escuela. No te lo va a revelar el Espíritu Santo. Las cosas del conocimiento pasan por los procesos humanos de conocimiento. Y aquí es donde nos apartamos de los hermanos pentecostales que han despreciado el conocimiento y la formación, justificándose que el Espíritu es la fuente de todo. No. Eso no es la labor del Espíritu. Él no te va a dar el conocimiento que debemos adquirir nosotros por los procesos formativos en nuestra vida. Leer, estudiar, aprender son tareas nuestras. La asistencia que nos da el Espíritu
es recordar, Él os recordará, decía la Biblia, decía Jesús, Él os recordará todas las cosas, ¿verdad? Él os enseñará, pero a la hora de enseñar está hablando no de alguien que va a sustituir los procesos de conocimiento que debemos tener, sino alguien que nos enseñará a conducir, a llevar, a unir, a hilar, a interpretar, a tomar ese conocimiento y a ponerlo al servicio de los intereses de Dios. Es eso que Él hace. Pero, por ejemplo, no te va a enseñar a leer y a escribir. El Espíritu no va a hacer eso. Eso tiene que aprenderlo usted. Tiene que ir a la escuela. Tiene que ir a estudiar. Él no nos va a enseñar matemáticas. No nos va a enseñar idioma nacional o lenguaje, como se llama hoy. No te va a enseñar gramática, verbo, sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto, adverbios, adjetivos, sujeto. No te va a enseñar los tiempos verbales, vaya, el indicativo, el imperativo, el subjuntivo, el potencial. Y no te va a enseñar los tiempos, presente, pasado, perfecto, imperfecto, futuro, pluscuamperfecto. Él no va a enseñar eso. El Espíritu no nos va a enseñar gramática. No nos va a enseñar biología. El conocimiento que el humano ha logrado atesorar, eso lo vamos a adoptar por los procesos de socialización de la familia, de la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Es decir, el conocimiento nos viene a través de la disciplina que le pongamos a aprender. Eso no nos lo va a enseñar el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el conocimiento y aún el conocimiento de la Biblia? Por ejemplo, el Espíritu Santo no me va a enseñar griego, por ejemplo. Si esa es una de los chistes entre los pentecostales, ¿verdad? ¿Por qué el Espíritu no nos hace hablar en griego? ¿Verdad? ¿Por qué con las lenguas nos hace hablar en hebreo? ¿Verdad? Que tantos idiomas y tantas cosas, pero no nos enseña los idiomas de la Biblia. Entonces, ¿por qué? No nos va a enseñar el Espíritu no me va a decir qué significa Pentecostés, qué significa Pascua. No me va a explicar las palabras bíblicas. Por eso hay diccionarios bíblicos. Que usted debe tener un diccionario en su casa. No le va a enseñar un bosquejo de hechos. Tiene que estudiarlo. Tiene que meterse al pasaje. No le va a decir gramaticalmente cuál es la oración principal de un versículo. Eso debe descubrirlo usted a través del estudio, a través del análisis. ¿De qué habla 1 Corintios? Que es una carta que vamos a estudiar para la preparación a partir de agosto. Y comiencen a leerla desde ya. ¿Cuáles son los temas principales? Eso tiene que sentarse a leerlo. No le va a decir el Espíritu mientras duerme a bajarle toda la información por Bluetooth. No, eso no es así, hermanita. Entre la Biblia y su cabeza no hay Bluetooth, ¿verdad? No hay Wi-Fi. No es que va a ponerla en la almohada, Espíritu Santo, cuando yo amanezca, que todo esto, Padre, en toda la noche se pase.
ya usted amanezca, pregúnteme sobre 1 Corintios. No, él no trabaja así, ¿verdad? Como la gente le dice, pastor, ore por mí que el Espíritu me dé todo su conocimiento. Su abuelita le dijo, ¿cómo le va el Espíritu de mi conocimiento? No sea tonto, ¿va? Vaya a estudiar, vaya a leer. Yo estoy simultáneamente leyendo 3 libros en la casa, solo en la casa. 1 Corintios, de Álvaro Pereira. Estoy leyendo El tiempo que resta, un comentario de la carta a los Romanos. Corintios lo estoy leyendo porque estoy preparándome ya para los renuevos. De Romanos porque me ha encantado ese autor. Me deleito leyendo su explicación de palabras que son tan comunes en Romanos y las hemos entendido equivocadamente. Y a mí me sorprende, me impacta. Estoy impactado con ese autor, cómo ha tomado una palabrita y de esa palabrita hace una cosa espléndida. Imagínense, él toma la palabrita ¿cómo no? Cuando Pablo dice en 1 Corintios, el que tenga, haga como que no. El que está casado, haga como que no. Esa palabrita toma, ¿cómo no? Y el tipo a mí me ha dejado admirado de la trascendencia de esa frase que usted la lee y no le saca nada. Yo digo, ¿y cómo Ahí lo estoy leyendo por placer, por devoción, porque la página que leo me impacta. Y estoy leyendo a Pagola, Volver a Jesús, porque me fascina la manera en que guía la vida de la iglesia. Bueno, y esos de Pagola no se los he mandado, los voy a mandar esta semana. Estos libros, léanlos. Este hombre Pagola es una cosa tan espléndida, tan del espíritu, como él va forjando la renovación de la vida de la iglesia, cómo debe la iglesia volver a Jesús, cuáles deben ser esas cualidades nuestras como discípulos de Jesús. Pero todo eso hay que sentarse, hay que leer. Eso no es cosa de que el Espíritu me lo va a pasar o que ore por mí. No, hermanitos. Eso es que invierta comprando literatura. Yo sigo comprando. Este mes creo que este mes de julio quizás $450 he gastado en libros. Y acaba de salir la 5ª edición del Nuevo Testamento en griego, la última, y la mandé a pedir. ¿Por qué? Porque tengo que tenerla. Eso no es que si quiero, tengo que tenerla. ¿Por qué? Porque tengo que estar actualizado. Y a la hora de predicar yo consulto siempre el Nuevo Testamento griego y tengo que tener la última versión, lo más actualizado, los manuscritos más, la interpretación más moderna de los manuscritos del Nuevo Testamento, las explicaciones y reflexiones últimas, tengo que tenerlas. No es que si me gustaría tenerlas, tengo que. ¿Por qué? Porque quiero que a la hora de predicar, pues el Espíritu les traiga lo más fresco, lo más nuevo, lo más actual. No voy a estarles predicando con la primera edición del texto del Nuevo Testamento allá de 1960, no. Y salió la 3ª, la compré, salió la 4ª, la compré, hoy está la 5ª.
la más completa, que Dios mediante me viene en esta semana. ¿Y eso qué? Eso cuesta. Cuesta tiempo, cuesta dinero. ¿Qué cosas dejo de comprar para mi uso personal? Pues muchas cosas. Gracias a Dios, pues me regalan siempre. Pero dejo de comprar muchas cosas porque me interesa comprar lo último, pues, en cuanto a literatura teológica, bíblica, hallazgos. Tengo que tener todo eso en la cabeza. ¿Por qué? Yo no sé cuándo va a tomar el espíritu de toda esa información y la va a conectar en una línea de pensamiento en la Biblia. Y miren, eso es bien interesante, ¿saben? Eso es de repente el espíritu une cosas que nadie nunca ha unido. Saben que a raíz de esto estaba estudiando en Mateo, y yo me estaba dando cuenta, bueno, yo digo me estaba dando cuenta, pero realmente eso es la acción del Espíritu. Cuando vamos a Mateo, y si yo les digo a ustedes en este momento, díganme en Mateo, ¿cuál fue la misión de Jesús en Mateo? ¿Qué me leerían? Mateo 28, cuando Jesús es resucitado, y yo les pregunto, ¿cuál es la misión, la tarea que Jesús entrega a sus discípulos? ¿Cuál es? ¿Por qué no hablan, hermanito? Ah, ese es el texto con el cual nosotros nos hemos familiarizado, de tal modo que al hablar de la misión o hablar de la tarea a la que Jesús nos envió, pues decimos, la tarea es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Nos concentramos en el versículo 19. Y me puse a leerlo en griego. Es que, de verdad, leerlo en griego es otra experiencia, porque usted lo ve a todo color. Digamos que en la traducción, que es esta, usted lo mira en blanco y negro. Gracias a Dios por las traducciones, y ahí están. Pero no nos dicen, no. Cuando usted lo lee en el original, lo ve completo. Y claro, esa es otra tarea, aprender griego. Eso me llevó a mí un buen tramo de mi vida. No es que el Espíritu me enseñó a leer en griego, ¿verdad? Sino que es un tramo largo de mi vida, primero de aprender y luego de dar clases muchos años sobre griego. Y cuando lo leí en griego, a mí me quedé sorprendido que en Mateo 28 hay dos misiones. Jesús no solo envía en una misión, hay dos misiones. Y dice el versículo 9, en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Y aquí vuelve a aparecer la misma idea. Si ella dijo, vayan a las naciones, aquí dice, vayan a dónde? A decirles que se dirijan a dónde. Entonces tenemos en el versículo 10 otra misión. Aquí es, vayan a Galilea. Y aquí es, vayan a las naciones. Y estoy escribiendo ahorita una cosa breve sobre las implicaciones de estas dos.
No podemos ir a las naciones si antes no hemos ido a Galilea. Primero, porque allí me verán. Es decir, al Señor lo vemos en Galilea. Allí me verán. Y a las naciones es ir a ser discípulos a las naciones. Pero nosotros hemos ido a las naciones sin haber ido antes a Galilea, y esto ha convertido las misiones en un instrumento de proselitismo religioso y no de conversión al reino de Dios como tiene que ser. Porque la misión a las naciones debe ser la misión que Jesús hizo en Galilea. No voy a las naciones para convertirlas al cristianismo, no. Como Occidente ha tomado el pasaje. No, debo ir a las naciones para transmitirles lo que Jesús hizo y dijo en Galilea. Galilea es entonces el paradigma. No podemos hacer otra tarea que no sea la que hizo Jesús en Galilea. Al desvincular a Galilea de la misión, hemos convertido la misión en un instrumento de hegemonía imperial de los imperios de turno. Por eso, si usted lee a Justo González, Historia de las misiones siempre han ido con el imperio de turno. ¿Por qué fue Livingstone a la India? Porque la India estaba dominada por Inglaterra. ¿Por qué muchos misioneros fueron al mundo anglosajón? Porque eran tierras que el Imperio Romano estaba conquistando. La misión como instrumento de la iglesia para expandir el cristianismo ha sido porque la misión ha sido instrumento del imperio imperante. ¿Me entienden esto, hermanito? Donde el cristianismo predicó, donde el imperio de turno está dominando. ¿Verdad? Esa es toda la lógica. Ahora, si vamos a Galilea, allí no hay manera de que la misión sea instrumento del imperio. Al contrario, la misión está contra el imperio. Por eso el libro que les mandé allí de Apocalipsis, contra el imperio, hay que leerlo, hay que hojearlo, porque no se lo mando por su portada. Se los mando porque cuando vemos la misión desde Galilea, no la vemos como instrumento del imperio, la vemos como una proclama divina que va en la corriente contraria al imperio. El evangelio será antiimperial por definición. Pero la misión desde Mateo 28, 19 ha sido leída no desde el Jesús de Galilea, sino desde el emperador de turno. Y entonces la religión se ha convertido en la avanzada ideológica de las conquistas imperiales. Si no, ¿cómo llegó el catolicismo a estas tierras? Pues la espada del imperio y la cruz de la religión. Y ahí se mezclan y la religión viene aliada al imperio. Hay un libro que les voy a mandar, acordarme, Brian, se llama, esto deben de leerlo, El otro Cristo español. Juan Mackay. Es una obra de los años 40, 50. Un misionero escocés
de esos misioneros raros que vienen a América Latina, no como brazo del imperio, sino como una luz para entender los movimientos religiosos. Y él nos habla del otro Cristo español, ese que no vino a estas tierras, el Cristo de otros pensadores y religiosos españoles, que era el Cristo más de las Escrituras y no el Cristo que nos vino vestido de Fernando y de Isabel. Esto hay que leerlo, hermanito, esto hay que leerlo. O sea, esto, cuando yo hablo de la predicación como un hecho carismático, no estoy en modo alguno sustituyendo la adquisición responsable y disciplinada de conocimientos que debemos tener. Porque usted no sabe, en ese hecho carismático, cómo va a tomar el Espíritu esa información. Y estoy trabajando este artículo en una forma de artículo para ver las dos misiones y de cómo la misión Galilea define la misión a las naciones. Y los paralelos son bien interesantes porque ellas, en el versículo 9, se le acercan, lo abrazan y lo adoran. Que es lo que hacen los discípulos en el 17. Lo vieron y lo adoraron. Y hay una serie de gestos, de hechos, que son paralelos a ambas misiones. Pero el Cristo resucitado envía a los discípulos en dos ocasiones a dos lugares completamente diferentes. Y al haber olvidado la primera misión, ha corrompido la segunda. Y es lo que le ha pasado a la iglesia en términos generales. Al no partir de Galilea, convertimos el seguimiento de Jesús en una religión. Este es el problema que tenemos. Como no partimos de Galilea, sino que partieron de Jerusalén, esa es la modalidad de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pero si usted lee Mateo y Marcos, no fue en Jerusalén, fue en Galilea, a donde Él los convocó. Lucas, porque tiene una perspectiva diferente y hay que leer a Lucas en su intención teológica. Lucas se aparta de Mateo y Marcos, que es lo más histórico. Lucas crea lugares ficticios, porque Lucas tiene su teología y él hace que Jesús les diga a sus discípulos, váyanse a Jerusalén y no salgan de ahí. Pero Marcos y Mateo no les dice que se vayan a Jerusalén, les dice que se vayan a Galilea, ahí donde todo empezó. Porque Marcos tiene una teología que domina su geografía. Y entonces él está arreglando las cosas porque tiene una perspectiva teológica distinta, y eso hay que leerlo, hay que estudiarlo, entenderlo, para no tomar como histórico lo que da un evangelista y para entender más como histórico a Mateo y a Marcos, sobre todo Marcos, que es el evangelio origen del cual comió Mateo y del cual comió Lucas, y solo se apartan de Marcos cuando quieren hacer su propio arreglo teológico. ¿Qué es eso ahí? Le está marcando la loida, hermano. Está loida. Entonces, pero cuando lo estaba leyendo en griego, a mí se me abre el pasaje al ver verbos similares, al ver verbos parecidos, al ver acciones parecidas. Y entonces yo dije, aquí hay dos misiones, la olvidada y la frecuentada. Pero las misiones desde Mateo 28:19 se desajustan si no lo hacemos desde el 28:10. Son dos misiones que el resucitado da. Hemos olvidado una: volver a Galilea.
para ver a Jesús. Y desde esa experiencia de ver a Jesús en Galilea es que tenemos que ir a las misiones. Si no lo hacemos así, todas esas cosas que se llaman misiones transculturales, que misioneros, para mí muchos de ellos son vagos de lujo, no son misioneros, ¿verdad? Son vagos lujosos, pues, ¿verdad? Porque la idea de misión que tengo yo es distinta. Sí, creo en eso, pero no así. Sí creo en la buena nueva en otras culturas, pero no así como lo hacemos ahorita. Que no llevamos la buena nueva, no llevamos nuestra iglesia. Pues sí, como creemos que como allá en Egipto no hay iglesia, Playa del Orión, creemos que no hay cristianismo, pues va. No hay iglesia, la ungida de Jehová, creemos que no hay cristianismo. Que no hay iglesia bautista, no hay iglesia anglicana, no hay centroamericana. Hay que llevarles el evangelio porque no hay centroamericana allá. ¿Cómo que eso es? Es la fe en Jesús. No, en Egipto hay cristianos de hace 2000 años, de hace 1800 años. Grupos que nos van a parecer raros, pero son creyentes en Jesús y que han prevalecido en medio de momentos históricos críticos, donde han pasado todas las religiones y los musulmanes los han querido exterminar y ahí están. Pero como no cantan remolineando, no son cristianos. Como no cantan la abuelita de la victoria, no son cristianos. Como no tienen himnario bautista, no son cristianos. No, ellos tienen conciencia de ser cristianos antes que nacieran todas estas religiones. Pero como eso nos pasa cuando la misión enfocada desde Mateo 28-19 es una misión al servicio de una religión y de una ideología imperial. Pero si vamos a las naciones desde Jesús, desde Galilea, entonces las misiones transculturales fueran otra cosa. Nosotros llevamos el evangelio a otras culturas con ideología imperial. Vamos a un país donde solo basura religiosa hay. Venimos, aquí les traemos la verdad. ¿Qué falta de entender los procesos de Dios en las culturas? Es una ignorancia terrible. Pretender que ahora le vamos a llevar la verdad. Es que esa es una arrogancia de la ideología imperial que el cristianismo lleva. ¿Cómo que le llevamos la verdad? La doctrina, la religión verdadera se las traemos nosotros. Como que si no saben ustedes que Dios ya está presente en las culturas siglos antes que el misionero llegara. Y la luz que alumbra a todo hombre, dice Juan, venía a este mundo. Jesús, la luz de Dios, ya alumbró a todo hombre. Y hay luz de Dios en toda cultura antes que lleguemos nosotros. Esa arrogancia excluyente y exclusiva de la fe cristiana, eso no viene de Galilea, eso no viene de Jesús, eso viene del cristianismo. Por eso una de las cosas más urgentes para volver a Jesús es despojarnos del cristianismo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La primera gran tarea es dejar de ser cristianos para volver a Jesús. Porque el cristianismo se ha convertido en toda una ideología que creemos que es de Jesús y no es de Jesús. Es acumulación milenaria
de todos los imperialismos que han mangoneado el cristianismo y lo han vestido a su antojo. Y nosotros creemos que es la religión fundada por Jesús. Pero no, nada de esos grandes dogmas cristianos lo enseñó Jesús, nada de eso. Los grandes credos no los enseñó Jesús. Y hay mucha maleza de la que debemos despojarnos, mucha. Hay mucho monte, ha crecido demasiado matapalo en la fe cristiana, que hay que cortar, quitar, desarraigar y volver a Galilea. Si queremos de verdad realizar una misión a las naciones conforme a Jesús, hay que volver a Galilea, donde vamos a ver a Jesús. Y todo esto son cosas a las que lleva el Espíritu cuando usted lee. Porque yo, ¿cuántas veces había leído y había concentrado en la misión? Pues al final del capítulo. Y nunca me había percatado la trascendencia de esa primera misión. Hay dos misiones. Una que es la gran comisión y la otra la gran omisión. Y hay que devolverle a esa omisión el lugar decisivo que tiene. Porque solo la primera misión es capaz de purificar la segunda misión. Si no, seguiremos patrocinando gente al servicio del imperio y no del evangelio, ¿verdad? Así que esto que yo les digo, para mí esto es una enseñanza del Espíritu. ¿Cuántos años llevo yo estudiando, predicando, enseñando y no había podido entender esto? Para mí esto me lo enseñó el Espíritu. Y me puse a escribir unas líneas. Esto es para mí lo que el Espíritu enseña. Pero no me va a poner a leer en griego porque Él no va a hacer eso. Yo tengo que aprenderlo. Yo tengo que estudiar, conocer. Tengo que ir a la formación. Él me va a enseñar esto que yo no sabía, pero que ahí está, solo que de repente Él lo une, lo que yo les vengo diciendo. Y en la predicación se da esto. En la predicación ocurre esto. El Espíritu de repente nos abre la Escritura y vemos relaciones, conexiones que yo no las había visto. Pero para eso hay que estudiar. Y el acto carismático, la predicación como acto carismático significa que muchas veces, por razones inexplicables o explicables quizás, de repente el Espíritu cambia todo. Yo a veces he subido aquí al púlpito y estando aquí Él me ha cambiado el texto del cual vamos a predicar. E insiste, yo no sé cómo explicarles de cuándo es que yo entiendo que el Espíritu me lleva una y otra vez ese pasaje y me niego porque yo he estudiado otro. Y cuando uno aprende, porque al principio uno se resiste, pero cuando uno ya entiende, ya una vez le dice él y yo, y una vez entiendo y ahí me voy. Y lo que él va a desglosar, en el momento no lo sé. Y comienza a desglosar la palabra. Claro, esto significa que usted ha aprendido métodos de estudio bíblico. Que usted ve un pasaje y en una mirada, de manera veloz, mientras está al frente, usted desglosa un texto. Pero claro,
ya son prácticas de años, ¿verdad? Cómo analizar un pasaje, cómo dividirlo en sus ideas principales, cómo las ideas subordinadas, las ideas conectivas, qué palabra califica a determinada palabra. Entonces usted, todo eso que ha aprendido el Espíritu lo trae con una rapidez en un análisis veloz del texto. Y le va a traer lecturas que ha tenido durante años, antiguas, recientes, y de repente el texto se abre y he predicado así en el momento que el Espíritu me replantea, pero no está inventando el Espíritu, porque la información ya está allí. Solo me está poniendo en perspectiva un pasaje que él considera será necesario para la comunidad. Y me dejo ir. O, mientras el desarrollo de la predicación, él me llenará de ideas que yo ni siquiera había pensado mientras leía para este mensaje. Ideas que no había visto, relaciones que no había hecho, interpretaciones que no había realizado nunca, conexiones. Eso para mí es lo carismático. El Espíritu toma control del predicador, del texto, de la predicación, sin suplantarme, sin anularme. No es una posesión, porque el Espíritu no posee. Él guía, que es otra tarea del Espíritu. Él guía. Y yo creo firmemente que Él tiene una labor de guía en el proceso de la predicación y que Él me va llevando por pasajes que aún ni siquiera había pensado leer durante la predicación, y en el pasaje Él me los va recordando y por ejemplo, en mi experiencia particular, cuando Él me va recordando pasajes, me tengo que ir inmediatamente a ese pasaje. No es que lo tengo que guardar para cuando termine esta idea, no, me tengo que ir rápido a ese pasaje, porque me lo está poniendo Él para que me vaya rápido a ese pasaje. Me voy a ese pasaje, lo llevo a ese pasaje, leemos ese pasaje y encontramos ahí tesoros que pone el Espíritu que yo no había visualizado. Estando ahí me pone otro pasaje relacionado y me tengo que ir inmediatamente aunque no haya terminado este, porque allá hay algo que quiere decirme. Y yo creo en esa labor que el Espíritu me guía sobre un trabajo intertextual de conectar pasajes que ni yo había pensado, pero que a la hora de la predicación Él me los trae a memoria. Pero claro, para que me lleve pasajes a la memoria y me los recuerde, ¿cómo debo adquirir esos pasajes? Leyendo. Entonces, el Espíritu, no, otras, no, otra es la misma. El Espíritu guía. Yo creo que todo esto, recordar, enseñar, guiar, que son las labores del Espíritu, según Jesús, su momento emblemático es en la predicación. Yo creo que la predicación es el momento donde se lleva a cabo ese momento, esa acción, del Espíritu, tomando dirección de la predicación. Entonces, pero vuelvo a esto, hermanitos. A más conocimiento, más oportunidad para experimentar la guía del Espíritu en la predicación.
Cuidado, porque lo que ha ocurrido en el mundo evangélico con ese más conocimiento es que a más conocimiento ha sido menos espíritu. Porque los predicadores han confiado en su conocimiento, en lo que saben, en lo que llevan, en lo que en el tema que desarrollan. Aquí les traigo el tema. Por eso ustedes ven que nosotros aquí no predicamos sobre el tema. A mí cuando voy a predicar me dicen, mire, ¿cuál es el tema? Yo no les digo nada porque yo no llevo un tema, ¿verdad? Mire, ¿y cuál es el tema que va a predicar, pastor? No sé, yo traigo un texto bíblico y una preocupación, que es la que el Espíritu quiere hablar. Pero un tema así como que es el tema que voy a predicar, no llevo, porque el Espíritu quiere quizás hablar de muchos temas. Es más, cuando me invitan a predicar, ni siquiera llevo algo preparado, porque yo digo, no sé, yo quiero ver la iglesia, yo quiero percibir. Hay un lenguaje del Espíritu entre la iglesia a la que voy a predicar y el Espíritu me hace sentir sus necesidades, sus problemas, sus preocupaciones. Y allí el Espíritu va a crear, va a generar una palabra para ellos. Pero claro, quiero que me entiendan una cosa, que eso es posible en mi experiencia personal, porque soy una persona que está en constante preparación, en constante lectura. No me estoy preparando para ir a predicar a un lugar, me estoy preparando constantemente para predicar. Entonces, yo no sé dónde ni qué, solo estoy acumulando toda una masa de información en mi mente y sé que en su momento el Espíritu me va a dar la dirección, la guía, y me va a decir, aquí nos vamos a ir. Entonces, no es un reciclaje, porque los que me han oído predicar en diferentes iglesias, nunca llevo un mensaje igual a ninguna iglesia. No es que porque fui allá, aquellos no me han escuchado lo que di allá. No, yo no puedo hacer eso. De andar repitiendo los mensajes en diferentes comunidades, no. Cada comunidad necesita una palabra del Espíritu distinta. Entonces, me pueden haber invitado a Tapalhuaca, me pueden haber invitado a San Marcos, a donde sea, y yo nunca voy a repetir, aunque esas iglesias no me hayan oído predicar alguna vez, ni siquiera voy a repetir un mensaje que he dado aquí. Un mensaje que he dado aquí, no lo voy a repetir en otro lugar, porque ese es el que necesitaban ustedes aquí. La iglesia a la que voy va a necesitar otra cosa porque no son ustedes. Entonces, cuando me invitan a predicar, ese es el mecanismo. Ese es mi. Pero claro, no estamos inventando. No estoy inventando. No es que esté en el momento amarrando algo. No, hay en mi mente y en mi corazón un sinfín de ideas y conocimientos adquiridos en la lectura constante. Porque eso sí, los libros no los compro para tenerlos guardados, ¿va? No es que digo a la librería, deme 1 metro de libros, ¿va? Solo para llenar 1 metro de vacío que tengo allá. No, sino los libros que me están sirviendo para ser de lectura en este momento. Dejo esto, me voy a otros, aparte de los folletos, que son folletos de lectura corta, porque no son libros, pues, folletos de 10, 30 páginas, que son lecturas breves. Entonces, de todo eso, aquí se queda en la cabeza.
Y usted no sabe el momento en que el Espíritu va a unir todo eso. Entonces, esa es mi experiencia. Yo creo en el protagonismo del Espíritu a la hora de la predicación. No digo para prepararme a predicar. Sí, por supuesto que sí. Pero hablo ya en el puesto. Yo creo que el Espíritu debe presidir la predicación. Que no soy en el momento, no soy ¿cómo le llaman? Un títere. No soy un títere porque tampoco soy un ventríloco. Porque no es el Espíritu poniendo la información en mi boca. No, la información está en mí. Es como los libros de la Biblia. Para mí la predicación debe ser continuidad de la Escritura. Porque los autores escribían guiados por el Espíritu, decimos, inspirados estos textos, pero el Espíritu no estaba dictando. Esto no es que fue dictado por el Espíritu, no. Esto no es que el Espíritu le iba diciendo a Marcos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No, él no estaba dictando el libro. El autor, el escritor es un auténtico escritor. No es que la mano era de él, pero las ideas o las palabras del Espíritu, no, esas son ideas que han trastornado la valoración misma del texto, porque creemos que es un dictado del Espíritu. No, esto es lo que verdaderamente el escritor como escriba, como retórico, como investigador, concluyó, escribió, presentó. Ahora, ¿hay una clara relación del Espíritu en esto? Claro que sí. Pero no ni poseyendo al escritor, ni dictándole al escritor, ni la inspiración para mí es claro, como toda acción del Espíritu es difícil de explicar. Por eso este hecho carismático me cuesta explicarlo porque las cosas del Espíritu resultan difíciles de explicar. Pero yo la entiendo siempre como cuando le digo a alguien que me haga una carta para tal objetivo y yo no se la voy a dictar, sino que la persona con su creatividad, su vocabulario, su redacción, su ortografía, su propia capacidad va a elaborarme la carta y yo la voy a leer y solo voy a ver si la carta reúne mi expectativa, mi exigencia, el contenido que quiero comunicar y la firmo. Entonces, la firma es el aval que le doy, pero no escribí yo la carta, pero la valido. Entonces, para mí la inspiración es algo así, es como una validez que el Espíritu pone a esta escritura y le da una presencia, una fuerza, una dirección, desde que se escribió hasta que se sigue leyendo, la sigue dirigiendo. Pero no la escribió el Espíritu. ¿Me entienden? Por eso los estilos literarios son diferentes, pues. Marcos tendrá un estilo y Mateo tendrá otro, porque los estilos son de los escritores. No, porque si el Espíritu lo hubiera dictado, pues todo se pareciera, todo fuera igual, porque sería el mismo autor, el mismo escritor dictado. Pero no es así. No es así como funciona la acción de la inspiración. Por eso yo creo también en esta labor del Espíritu a la hora de la predicación. Creo que puede tomar control de todo el proceso, pero no un control para convertirme en autómata, ni para desplazar mi personalidad, ni para sustituirme como persona, sino una guía. Es una guía. Él va llevándonos
a través de los misterios de Dios, a través de las comprensiones divinas, a través de las escrituras que reconocemos como sagradas. Él es como el guía, nos va llevando, ¿verdad? Y nosotros vamos ahí, marchando por donde Él nos lleva. Y yo creo en la predicación como eso. Pero todo esto presupone formación. Estudio, conocimiento. Y decía, muchos se preparan y estudian y más conocimiento, pero menos espíritu, que ha sido el resultado de los procesos formativos occidentales. La gente se mete a estudiar y el proceso académico se vuelve ostentoso y envanecedor. Y el que va a estudiar teología ya hasta así camina. Y ya ve a los pastores que no han predicado como unos gatos ignorantes. Yo ya estoy en tercer año. Porque da esa arrogancia, ¿verdad? Da ese envanecimiento. Y terminan quitándole al espíritu el protagonismo real de los procesos formativos. El otro engaño es menos conocimiento sea igual a más espíritu, que ha sido el camino de los pentecostales. Este ha sido más el camino de la gente histórica, más conocimiento y menos espíritu. El camino del pentecostal ha sido que entre menos estudien, más van a depender del Espíritu Santo. Y eso ha creado una masa de ignorantes terrible en el mundo evangélico. Pues, o sea, miren, en el mundo evangélico y en el mundo pentecostal hay gente tan cuadrada que ¿quién la saca de uno de sus esquemas? Porque ellos creen que no hay que estudiar, que el Espíritu va a revelarlo todo. Y eso no es así, hermanitos. La tarea del Espíritu, tomando dirección de la predicación, presupone Esto es como los dilemas allá en la década de los 80 de los revolucionarios, ¿va? Los fervorosos revolucionarios que por la revolución abandonaban sus carreras, creyendo que el espíritu revolucionario era suficiente para llevar adelante una revolución. Y claro, de repente habían muchos ignorantes en la revolución, ¿va? Que no sabían cómo iban a manejar procesos de administración, de cientificación, de llevar a un país adelante, ¿verdad? Y entonces, en esa década se hizo toda una discusión y se les enseñó que la revolución no sustituye la formación académica, la presupone. Porque la revolución va a necesitar de altos estándares académicos para llevarla adelante. Y sucede lo mismo con esto del espíritu. La labor del espíritu en la predicación no desplaza la formación. Al contrario, la presupone. Es decir, sobre tus capacidades cognitivas, sobre tu disposición del conocimiento, sobre tu aprendizaje, es sobre lo que va a trabajar el Espíritu. No sé si me entiendes esto, hermanito. Por tanto,
si tu lectura es pues una cosa insignificante, pues te voy a decir que no vas a llegar muy lejos en la labor del Espíritu, porque el Espíritu no va a tener de dónde agarrar en tu mente, en tu corazón. No va a hallar dónde, pues. No hay con qué. El Espíritu puede estar ahí, pero si no hay con qué, preparémonos para escuchar a un predicador repetitivo, aburrido, que lo mismo va a decir en cada mensaje, sea Navidad, sea Año Nuevo, sea Semana Santa, sea el tema que sea, es lo mismo va a hablar. Porque no tiene de dónde. Se agotará rápidamente, porque no hay más. Por eso el aprendizaje continuo, constante, permanente, la lectura y la lectura. Miren, agarren uno de esos libros que les envío, métanse y vayan a predicar y se van a descubrir un potencial que no tenían. De repente van a encontrar que están hablando cosas nuevas, porque el Espíritu está tomando de todo lo que usted está allí poniendo. Pero si solo YouTube ahí de reggaetón y solo pasan en las mismas tonteras, usted no va a tener de dónde el Espíritu. ¿Con qué? Pues el Espíritu va a entrar y no va a hallar un con qué allí. Si usted quiere ver la acción del Espíritu, tomando dirección en el momento de la predicación, métase a leer y a estudiar. Y habrán cosas nuevas en usted y habrá una nueva labor del Espíritu a través de usted hacia las personas. Habrá palabra fresca, palabra nueva. Por eso yo les digo siempre, ustedes ni siquiera en los lanzamientos me han escuchado alguna vez predicar el mismo tema igual. Ni en un lanzamiento me han oído predicar 2 veces. Es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Para mí no sé, yo no puedo hacer eso. No creo que eso sea adecuado a la dinámica de la iglesia. Y bueno, ustedes me han oído predicar aquí en Betania muchos años y no he ido ahí a mi folder de bosquejos. Yo hacía bosquejos, pero allá, cuando empezaba en Tapalhuaca, ahí tengo y se los voy a enseñar. Ahí los tengo. Empezaba. Yo creo que en el empiezo está bien. Son guías. Guías que a veces se vuelven camisa de fuerza, es cierto. Pero esta práctica con la predicación como caminar con el Espíritu en los senderos de la palabra se vuelve una experiencia creciente, un aprendizaje continuo y entonces ya uno no necesita todas esas cosas bajo la muleta de un bosquejo, sino que ya hay un camino. Hermana Loida, le vendía, no la había visto, hermanita. Entonces, si queremos que el Espíritu haga de la predicación un instrumento vivo de palabra, necesitamos prepararnos mucho, leer, y que ese conocimiento jamás desplace mi amistad con el Espíritu, sino que me haga más dependiente de Él. Porque el conocimiento son solo datos, es un río de datos. Pero Él le da curso, le da sentido, le da dirección, Él los une.
Él los pone en una orientación y eso es del puro Espíritu. Ya no está en mí hacer eso. Es cosa del Espíritu. Y aquí en esto es ser muy dóciles al Espíritu. Muy dóciles al Espíritu. Y esto es de ir practicando con Él. Acuérdense que esto es una relación. Y usted va entendiendo, usted aprende a llevarse bien con fulano, con sutano, a través de irse conociendo, pues. Entonces, esto por ser personal, no es metodológico, no es que lo va a encontrar, ¿cómo me llevo bien con el Espíritu? No, esto es experiencial. Esto es usted conociendo al Espíritu, entendiéndose y van caminando juntos y usted va entendiendo. Yo he aprendido muchas cosas, solo para terminar esto. Por ejemplo, de repente el Espíritu me daba un pasaje y una palabra. Yo decía, qué lindo está este pasaje para predicar, lo voy a predicar el domingo. Yo aprendí que Él me daba ese pasaje para predicar inmediatamente la oportunidad que viniera, a donde fuese, aquí o en otra parte. Ahí tenía que predicar. Y no sabía por qué, pero son cosas que uno va aprendiendo con Él. Si yo decía, fíjese, cuando yo decía no me voy a gastar este pasaje en este culto, no, lo voy a esperar para el domingo. ¿Saben qué pasaba? Que el domingo no tenía nada, no me furulaba, no se me abría, se me cerraba. Y entonces ahí fui aprendiendo, o sea, con el Espíritu tiene que ir aprendiendo a medida van caminando, Él lo va conociendo y usted lo va conociendo a Él. Así que yo aprendí, por ejemplo, palabra que me dé el Espíritu es para predicar la vez inmediatamente futura que venga. No sé si va a ser el martes o el jueves o el miércoles o me van a invitar a predicar a un lugar. Esa palabra voy a llevar. Así, pero aquí yo quiero que ustedes entiendan que en esto de lo carismático no hay una fórmula. Yo no les puedo dar 3 pasos. Yo no les puedo explicar, no, aquí es una cosa de aprender a caminar con Él y a entenderse. Él le va a hablar. Es que aquí hablo del papel guía del Espíritu real, auténtico, que ocurre en la vida, se da, no es representativo ni simbólico, es real. Y eso requiere hablar con el Espíritu, tener una comunión con el Espíritu, pues, ¿verdad? Y eso la da Él, yo no la puedo alcanzar porque si de mí dependiera la comunión con el Espíritu, quizás nunca tuviéramos. Pero Él se acerca, Él lo busca, Él le habla a uno y uno tiene que aprender a escucharlo, a discernir qué quiere, por dónde quiere, qué me quiere decir. Y a veces cerramos, porque como que esto es personal, así como cuando usted pensó que la persona le quería decir esto y no. Y usted reaccionó creyendo que lo que le quería dar a entender era otra cosa. Pero hay hierro, pero luego hay un acierto y así se va con el Espíritu. Usted aprende a irlo conociendo y ya a entender que Él un gesto le hace y usted ya sabe por dónde lo quiere llevar. Esto es como entenderse con una persona. Usted sabe que cuesta. Para entenderse con su amiga, con fulana, tiene que conocerlo, pues. Es que mira, es que cuando vos me dijiste así, pensé que era así. No, hombre, dunda, era que no. Pero ¿y cómo vas a ver? Tienen que hablar, conocer y entender los guiños el Espíritu es igual. Hay que saber sus gestos, sus guiños, sus mensajes. Pero eso es de una relación y eso yo no se los puedo dar. Eso no se los puedo compartir porque yo lo entiendo a Él en lo que me dice. Y a veces no, porque estoy medio atarantado, pero en el caminar nos vamos entendiendo. Es una relación continua. Y Él nos la provee, Él nos la busca. Y en la manera como uno responde con docilidad, nos vamos entendiendo.
Entonces, esto del Espíritu no es ni una fórmula, ni una doctrina, ni un símbolo. Esto es alguien real que nos guía en este camino precioso de la predicación, pero hay que caminar con él. Y hay que estudiar, hay que leer, estudiar. Y allí camina para mí esto carismático de la predicación. No sé si hay preguntas, escríbanlas y me las hacen para comenzar el siguiente martes, porque ya no hay tiempo. Por eso les digo que me pregunten en el momento de la clase, porque yo no me paro hasta que se acabe el tiempo. Así que Dios me los bendiga. Si me entendieron, bueno, me preguntan, si no, que Jehová tenga misericordia de ustedes. Pónganse de pie, hermanito. Padre, yo quiero que mis hermanos y mis hermanas entren en esta dinámica de la predicación como un acto de comunión con tu Santo Espíritu, y que en el ejercicio de la predicación el Espíritu nos enseña, nos guía, el Espíritu nos conduce. Y su objetivo no es crear gente haragana, ni gente improvisadora, inventadora, sino trabajar en nosotros todo ese proceso disciplinado de aprendizaje, de estudio, y ponerlo al servicio de la agenda del Espíritu en el pueblo de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tengas misericordia y nos ayudes para que todos entremos en esa dinámica que tú me has venido enseñando con el paso de los años, y poder en verdad pararnos ante el pueblo y decir: así dice el Señor. Acepta, Padre, lo que tu pueblo te presenta con sus ofrendas. Recíbelas con agrado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga.